Buenas tardes, mi nombre es Natalie. En esta ocasión, en el seminario de Wittgenstein, vamos a analizar uno de los últimos temas de nuestro curso, que se llama Conceptos mentales e intencionalidad. Se nos ha pedido, dentro de un listado, que retomemos dos temas que consideremos más importantes para poder estudiarlo, pues carecen de estudio. El primer tema que consideré más importante es el sentido de la oración, que va del parágrafo 498 al 517. Y el segundo tema que consideré que se podría vincular directamente es el tema de deseo y voluntad, que va del parágrafo 611 al parágrafo 628. Analizando el primer tema, considero que en su interpretación es importante comprender cuál es la finalidad tanto del lenguaje como de la oración, en qué coincide el lenguaje y la oración. Wittgenstein nos muestra que ambos, tanto la oración como el lenguaje, coinciden en su finalidad, que menciona en su parágrafo 511 de Investigaciones. La finalidad del lenguaje es expresar pensamientos. Así pues, la finalidad de cada oración sería expresar un pensamiento. El segundo punto, en cuanto a la interpretación del sentido de la oración, es la dicotomía que existe entre el pensamiento y el lenguaje. La importancia de la oración se muestra clara en cuanto a su fin. Sin embargo, Wittgenstein se cuestiona, ¿realmente la oración tiene sentido? Es a partir de este momento el cómo el filósofo nos traduce la necesidad de la congruencia de la dicotomía y del pensamiento y el lenguaje. Finalmente, para poder interpretar, hace uso de ejemplos de los imperativos o de las órdenes. Cuando alguien le constantemente la problemática del filósofo que retoma en Tractatus como en Investigaciones, nos coloca en otro cuestionamiento: ¿de qué manera tiene sentido una oración? A los muy diversos modos de entender. Pero en este caso estamos no solamente considerando al individuo o a la persona en cuanto a cómo entiende las cosas, sino también a la otra parte. Solamente a través de los signos, que es el segundo punto, es como se le va es como vamos a encontrar elementos nodales en el lenguaje para expresar pensamientos, es decir, el modo de entender nos refleja el sentido de una oración. Finalmente, Wittgenstein resuelve el cómo de una manera imperativa. Y lo pongo en el punto número 3, que es sentido de la oración, el uso de las órdenes en el entendido, que se conoce antes de actuar. Para poder entender el sentido de la oración, él hace el ejemplo de las órdenes, porque para poder recibir una orden tenemos que pensar y razonar de qué estamos hablando. Entonces, vamos a encontrar como conclusión al sentido de la oración que tiene que existir una clara relación y congruencia entre lo que voy a decir y que sea realmente pensable. Por eso decía en uno de los puntos estudiados que debe de existir una congruencia entre la dicotomía lingüística y del pensamiento. El segundo punto, o el segundo tópico a estudiar, que es deseo y voluntad, que va del parágrafo 611 al 628, los he señalado 4 puntos fundamentales. El primero, en cuanto al tema sobre el deseo y la voluntad, Wittgenstein nos muestra cuál es la diferencia para comprender dichos conceptos. El querer también es solo una experiencia. Lo tenemos expresado aquí. Quisiéramos decir, la voluntad también es solo una representación, viene y cuando viene. ¿Con qué comparo el querer cuando digo esto? Wittgenstein se cuestiona en el parágrafo 611. En este momento nos enfrentamos al punto número 2, que es el binomio entre la voluntad y el deseo. Es como un preámbulo en cómo va a explicar él la dicotomía que va a existir entre el pensamiento
y la acción. Va más allá del sentido de la oración, pues estamos hablando de la voluntad, estamos hablando del deseo, es decir, un binomio que como en el caso, en el primer caso encontramos un binomio lingüístico y del pensamiento, ahorita vamos a encontrar un binomio entre la voluntad y el deseo. La dicotomía, como era de esperarse, el tema va más allá de una mera cuestión lingüística, que es el punto número 4, sino que retoma problemas ontológicos, filosóficos y ontológicos del pensamiento, en donde el pensamiento es crucial para poder comprender la relación que encontramos en el binomio entre voluntad y deseo y la dicotomía entre pensamiento y la acción en el inciso A, B y en el inciso C. En el parágrafo 625, Wittgenstein se cuestiona: ¿cómo sabes que has levantado un brazo? En este caso, nos maneja una tendencia mecanicista para poder explicarnos cómo sabemos en una orden. Si te digo, levanta un brazo y lo levantas, ¿cómo sabes tú que lo has levantado? Él concluye vinculando el filósofo vincula su pensamiento con una postura de corte mecanicista, intentando explicar sus pensamientos sobre la voluntad a partir del reconocimiento de los movimientos. Es en este momento, en cuanto a cómo soluciona las problemáticas filosóficas y ontológicas, él propone la existencia de dos juegos de lenguaje. El primer juego de lenguaje lo traduce cuando se le da, por ejemplo, y al igual que en el primer tema, la orden a alguien, se necesita un reconocimiento. Desde mi punto de vista es una cuestión pedagógica. Doy un imperativo, tú lo comprendes si lo realizas, o tú sabes si lo realizas o no lo realizas. Y el segundo juego de lenguaje se observan procesos regulares solamente con la capacidad predictiva de lo que va a suceder. En el caso, por ejemplo, de un químico, sabe qué va a suceder en una determinada reacción entre metales y ácidos, porque existe una posibilidad de predecir. En estos dos juegos del lenguaje existe una verdadera similitud, y la similitud son las predicciones, es decir, nuestro pensamiento sabe qué es lo que va a suceder antes de actuar. Como últimos puntos, se nos han pedido hacer unas conclusiones personales. Desde mi perspectiva, Wittgenstein nos muestra su necesidad de comprender el lenguaje a partir de su sentido más básico o fundamental, que es la oración. El estudio de la lingüística en cuanto a su corte filosófico y lógico de conocer, saber y poder transmitir el lenguaje. Debido a que para el autor la oración refleja un pensamiento, tanto el sentido de la oración como el saber si es pensable dicho sentido de la oración, es en este momento en donde se cuestiona. Yo lo pongo como un cuestionamiento clave para mi conclusión: ¿cómo es representada la oración respecto al estado de las cosas? Como podemos notar, la pregunta es tendenciosa a dos pilares básicos tanto en sus tratados como en investigaciones. La lógica, que se traduce en un corte matemático y lingüístico nuevamente. Para Wittgenstein, el sentido de la oración representa luego entonces un estado de la realidad. Se nos ha pedido también contrastar nuestra postura y la postura de Wittgenstein. Desde mi perspectiva, considero que Wittgenstein nos intenta explicar en un sentido ontológico y filosófico cuál es la función de la oración y del lenguaje, y en pocas palabras podemos notar un estado latente que indica claramente la proyección de la misma en cuanto a su sentido se refiere, no a lo proyectado en sí, que es lo que es el estado de las cosas en realidad. Considero que existen diversas problemáticas en cuanto a la congruencia entre lo que se piensa y lo que se habla. Por ejemplo, en cuanto a aproximarnos a una realidad que desconocemos, lo que es pensado en el sentido de la oración tiene que formarse en primera instancia con base a prejuicios, desde mi punto de vista, que es como podemos acercarnos a algo que de cierta forma podría ser pensable.
y que produzca una experiencia sensible capaz de razonarse y perfeccionarse como y en congruencia a lo que piensa Wittgenstein a través de los signos del lenguaje. También me cuestiono de qué manera puede realizarse la proyección geométrica de un pensamiento cuando es inherente a la lógica. Esto en cuanto al contraste a la postura de Wittgenstein. Eh, como último punto, que es un comentario de evaluación en el que considere si el tratamiento de Wittgenstein es aún vigente o relevante a su proceder actual, considero que el pensamiento de Wittgenstein de los tópicos anteriores se vinculan en un trinomio que los caracteriza en su pensamiento, que es la lógica, la lingüística y las matemáticas. La relación de estudio del sentido de la oración con respecto a los temas sobre deseo y voluntad terminan en el pensamiento. El sentido de la oración nos proyecta cómo están el estado de las cosas y el estado y el deseo y la voluntad ocasionan los hechos. Por lo tanto, podemos comprender que el conocimiento de la realidad se debe basar en la congruencia entre lo que pensamos y decimos y entre lo que puede interpretarse como también el pensamiento y la actuación, es decir, nuestra voluntad. En general, considero que podemos también añadir a sus pensamientos la psicología de cada persona, no solamente en cuanto a su pensar, sino también en cuanto a su sentir se refiere. Pues creo que, y desde mi punto de vista lo deja de soslayo, tanto en tractatus como en investigaciones Wittgenstein, pues la parte más eh, diferente a lo seco o lo concreto que maneja en el lenguaje es lo trascendente y esto es retomado en cuestiones éticas. Desde mi punto de vista, añadiría la psicología en cuanto a las emociones se refieren, para también tomarlos dentro del contexto del ser humano en cuanto a un sentido más holístico, de comprender el pensamiento, el lenguaje y poder mirar la realidad de en unos diferentes ojos que estén más completos en cuanto también a sus emociones del hombre que se refiere. Eh, También se nos ha pedido agregar un breve comentario sobre la relevancia de las investigaciones para la filosofía posterior y concluyo de la siguiente manera. Finalmente, la relevancia de las investigaciones para la filosofía en lo posterior tiene que ver precisamente en la manera en cómo comprendemos la realidad y cómo interviene el lenguaje para poder expresarlo en formas lógicas. Los problemas filosóficos que a mi punto de vista necesitan abundarse más es en cuanto a cuestiones trascendentales como el caso ya había mencionado de la ética, pues visto a los ojos de las reglas que expresan el lenguaje, no tan solo es mejor callar, sino también cabe la posibilidad de que es mejor conocer. Pues muchas gracias y esto es todo de mi parte.